buenos días a todos nuestros escuchas. Yo soy Luis Daniel Noval y espero que todos estén teniendo un gran día. Y yo me llamo Luis Daniel Núñez Velasco y les damos la bienvenida a Luis Daniel al Cuadrado. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre sociedad y género y las nuevas masculinidades. El cual es un tema muy importante no solo en nuestro país, pero sino en el mundo. Hoy nos acompaña un invitado experto en este tema que nos compartirá sus ideas y nos permitirá conocer más sobre este tema. El doctor Carlos Cermeño es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro y doctor en Estudios Humanísticos por parte del Tecnológico de Monterrey. Su área de especialidad es el estudio de lo fantástico en el cine y la literatura. Además de ser profesor de literatura, mitología, estudios culturales e historia del pensamiento humanístico. Actualmente se desempeña como coordinador nacional de comunidades académicas de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Doctor, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con ciertas preguntas. Nos gustaría adentrarnos principalmente en el tema de la masculinidad y a qué se refiere este concepto tan sonado. Claro, mira, desde que entendemos como parte de la estructura, digamos, general de los así llamados estudios de género, que lo que entendemos género es la construcción cultural, social, de la otra cara del componente biológico de las personas, la distinción entre varones y mujeres, esta cuestión biológica, cromosomática, genital, tiene un componente cultural, tiene un componente social, tiene un componente, como Judith Butler lo llamaría, performativo. Entendemos, por lo tanto, que esta división binaria entre varones y mujeres, además de este componente biológico, se va a convertir de cara en las prácticas culturales en masculinidades y feminidades. Y aquí es donde aparece el concepto de masculinidad, que en principio entenderíamos que está asociado precisamente a las prácticas sociales, a los modos de producción cultural de los varones, pero que entendemos ahora que no necesariamente están relacionadas esas dos cosas. Es decir, las prácticas culturales de la masculinidad pueden ocurrir en cuerpos masculinos, pueden ocurrir en cuerpos femeninos o podrían ocurrir en cuerpos incluso intersexuales. Otra pregunta que la verdad tenemos es que pues es sabido que este tema repercute directamente en la percepción de la sociedad y pues ¿de dónde es que nace o aparece este término de masculinidad? Fíjate que el estudio de las masculinidades aparece más bien de forma tardía. Todo esto, irremediablemente, pensar en el estudio de las masculinidades va a comenzar desde los estudios feministas. Es hasta la aparición de la última ola de los estudios feministas, bueno, la penúltima, la tercera ola del feminismo, ya entrados en el siglo XX, es que empezamos a pensar que también muchos de los hallazgos teóricos que van a aparecer desde el feminismo tienen que ver con la manera en la que los varones nos vamos a relacionar con otros varones, con las mujeres, con nosotros mismos, con nuestros cuerpos. Y allí es donde va a aparecer teóricamente el concepto de la masculinidad, de las masculinidades, y que obviamente nos va a permitir mirar hacia atrás y pensar en prácticas culturales, en las representaciones en los medios, qué cosa estamos viendo allí que se parece a eso que entendemos como la masculinidad, y entonces evaluaremos el pasado en estas representaciones mediáticas de la masculinidad, evaluaremos el presente de las prácticas actuales de la masculinidad y empezaremos a imaginar proyectos de cara al futuro sobre qué pensamos que tendría que ser la masculinidad en un contexto cambiante que imagina las relaciones de género mucho menos marcadas por formas de violencia. Cuando dijo que se empezó a hablar de eso ya muy tardíamente, ¿en qué época y por qué se dio eso? ¿Por qué se empezó a hablar de ese tema? Esto va a aparecer en algún punto de los 70s, 80s del siglo pasado,
Y van a ser, por cierto, de la mano también de, aunque quizás un poco más anterior a esto, serán todos los estudios queer, y que tiene que ver precisamente con el reconocimiento, como decía, de esto que hoy llamamos el sistema sexo-género, es decir, la división entre las condiciones biológicas que nos dividen entre varones y mujeres y la manera en la que esas condiciones biológicas se asentan en la realidad social y cultural. Entonces, por eso en realidad nos va a tomar un poco de tiempo teóricamente empezar a construir estas cosas, porque primero tendríamos que desautomatizar nuestra mirada sobre estas relaciones y entender que ocurren muchas veces de forma vinculada, es decir, las mujeres asumimos que tienden a comportarse como mujeres, los varones tienden a comportarse como varones, pero una vez que descubrimos que, primero, no necesariamente es el caso, es decir, podemos tener cruces de género, pero además la medida en la que un varón se comporta masculinamente, la medida en la que una mujer se comporta femeninamente también va a cambiar de un sujeto a otro. Nos gustaría, ya adentrándonos un poco más ya esto de la masculinidad, que nos hable de un concepto llamado la masculinidad tóxica. Claro que sí. Ahora hablaba yo de las masculinidades y eso es algo que seguramente tocaremos en un momento más, pero una vez que entendemos que es posible disociar las condiciones biológicas de las prácticas y comportamientos sociales y culturales, vamos a reconocer también que en realidad no es esto simplemente el descubrimiento de una libertad absoluta, no es que cada quien se comporte como se le dé la gana, que de algún modo podría ser quizás para muchas personas el ideal, sino que en realidad estamos constantemente reproduciendo patrones de comportamiento. Una vez que descubrimos esto, aparece en escena lo que suele llamarse la masculinidad hegemónica o la masculinidad, que se esperaría desde un sistema de roles tradicionales de género que sea la masculinidad. El varón fuerte, proveedor, protector, heterosexual, cisgénero, etcétera, etcétera. Esto en sí mismo quizás podría no resultar para nada problemático, pero el asunto es que una vez que se conecta, decía yo hace rato, es que esta cuestión del estudio de las masculinidades es resultado de los múltiples feminismos. Y entonces tenemos que encuadrar el estudio de esta masculinidad hegemónica precisamente allí y reconocer, por lo tanto, que el ejercicio continuado, sistemático, histórico de esta masculinidad hegemónica está claramente vinculado a las formas de violencia, de exclusión hacia las mujeres. Por lo tanto, la masculinidad tóxica sería precisamente el resultado de esta masculinidad hegemónica que va a convertirse en una masculinidad, como el nombre lo dice, tóxica, es decir, violenta, agresiva, sobreprotectora, protagonista. Ejemplos de masculinidad tóxica podemos verlos todo el tiempo. Nuestra ciudad todavía se están ya borrando por ahí algunas de las bardas en las que aparecen frases que de alguna manera pretenderían sugerir hacia las mujeres qué cosas y qué comportamientos no son formas de amor. Por ejemplo, el novio que le pregunta a la novia, ¿dónde andabas? ¿Cómo te fuiste vestida? ¿Estás segura que fuiste con esa amiga? ¿No había otro hombre allí? Bueno, esa es una forma de masculinidad tóxica porque representa precisamente no es la exacerbación problemática de una de estas formas culturales y pretendidamente aceptables de la masculinidad. El varón protege a la mujer. Eso que en principio suena muy lindo se convierte en problemático cuando ya no das espacio de libertad a las otras personas, cuando ya no les permite ser lo que desean ser y sobre todo cuando empiezas a decidir sobre la vida, la socialización, las amistades, etcétera, de las mujeres. Ejemplos, por ejemplo, como el mansplaining, que es estas intervenciones problemáticas de varones que le dicen a las mujeres o le explican a las mujeres cosas que las mujeres o la mujer concreta hacia la cual se está dirigiendo el mansplaining ya lo sabe. Ok,
Muy interesante, la verdad, lo que nos acaba de comentar. Y pues otra pregunta que ahora ya tenemos es que, pues, si ya sabiendo qué puede ser una masculinidad tóxica, la pregunta que nos hacemos ahora es que, ¿qué podemos definir que es una masculinidad frágil? Y si este, pues, es un término correcto y de verdad sí define lo que es. Desde la socialización de estos conceptos de la o las masculinidades, no solo vamos a tener, digamos, estas categorías mucho más formales en términos de esta masculinidad hegemónica, lo que ahora o cada vez menos se llama nuevas masculinidades, y lo que tenemos es el ascenso de categorías mucho más desde la crítica de las prácticas de la masculinidad, como sería la masculinidad frágil. Eh, la cuestión, lo interesante del concepto es que la fragilidad es una noción que tradicionalmente se ha asociado a la vida y la experiencia de las mujeres. Precisamente en estos roles, funciones y formas tradicionales de ser, se asume que los varones son fuertes y las mujeres son frágiles. Lo que intenta ironizar esta expresión es precisamente la, las reacciones muchas veces arbitrarias o exageradas de un montón de varones que ante el ascenso y la popularidad y la fuerza que cobran los movimientos feministas, las propias mujeres en la vida política, económica y social, reaccionan diciendo cosas como las mujeres tendrán que quedarse en la casa o las mujeres van a la cocina o calladita, te ves más bonita. Y lo que intenta sugerir esta expresión es, mira nada más estos varones que se supone que son fuertes y ven a una mujer tomar la calle, ven a una mujer pintar un monumento público, ven a una mujer luchar por sus derechos y se escandalizan y se preocupan un montón y de pronto dicen cosas como es que ya no se puede ligar en el mundo contemporáneo porque las mujeres ahora se sienten violentadas de todo y entonces la expresión que lo que intenta hacer es ironizar y decir, mira nada más, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder de estos varones que por cualquier cosa se escandalizan y se preocupan? Bueno, esta información es bastante importante. Y ya hablando de estos dos temas, ya sobre esta rama que son las masculinidades, queremos saber, bueno, ya adentrándonos más en el tema central, ¿qué son las nuevas masculinidades? Eh, Vamos a entender o se va a entender como nuevas masculinidades precisamente el reconocimiento de que hay una forma hegemónica de la masculinidad que rige o que pretende regir la manera en la que los varones se comportan, actúan, hablan, se relacionan, y que por lo tanto, si ya entendemos que no hay una relación dura, rígida e inescapable entre la condición biológica de ser varón y la forma en la que nos relacionamos con el mundo, entonces, la consecuencia de esto es que hay muchas formas de ser varón y esa sería precisamente el nacimiento de la expresión de nuevas masculinidades. Y entonces podríamos empezar a imaginar una masculinidad que llora, una masculinidad que siente, una masculinidad que cuida, no que protege, sino que cuida, que es un ámbito generalmente reservado para las mujeres, una masculinidad que limpia la casa, que cocina, que cuida a los hijos, etcétera, etcétera. Tiene, sin embargo, y no puedo dejar de mencionar detractores este concepto de las nuevas masculinidades, porque lo que en última instancia revelaría es la necesidad de preservar algún concepto de masculinidad. Y incluso podría señalarse que es una forma de masculinidad frágil pensar en estas nuevas masculinidades, como si dijéramos, puedo ser diferente, puedo cambiar, pero no me quites mi masculinidad. Y eso sería, por supuesto, pues, una señal de esta masculinidad frágil que le da miedo cambiar y transformarse como se está transformando la sociedad. Claro, bueno, y pues ahora que ya sabemos qué puede ser las nuevas masculinidades, ahora, ¿de dónde viene este término? ¿Dónde y cuándo es que nació? Este es un término naturalmente mucho más reciente y que sobre todo va a aparecer
en muchísimos, digamos, círculos de charla y de discusión de varones. De pronto una cosa que tradicionalmente había ocurrido desde los feminismos, mujeres que se sentaban a tejer y hablar de su propia condición, una autora feminista junguiana, Clarissa Pinkola o Pinkola Estés, no recuerdo ahora mismo muy bien los apellidos, habla de mujeres que cuentan su edad en heridas de guerra, y entonces habla de cómo las mujeres se ponen a tejer y empiezan a contar sus heridas de guerra, y esto tendría que representar una forma de restauración de este tejido emocional, simbólico y sagrado hacia las mujeres. Bueno, pues una vez que tenemos este concepto de las masculinidades, un montón de varones empiezan a reconocer que estas formas hegemónicas, tóxicas, violentas de la masculinidad no solo son mecanismos de agresión hacia las mujeres, reconocen que también esta masculinidad hegemónica les ha violentado. Mi ejemplo favorito al que siempre recurro cuando hablo de estas cosas tiene que ver con el tema de la anticoncepción. Hasta ahora no hay todavía investigación ni nadie que se esté seriamente preocupando por esto y dando seguimiento hasta sus últimas consecuencias, digamos, médicas, de anticoncepción masculina. No hay, como hay pastillas anticonceptivas para las mujeres, no hay un equivalente para los varones. Y esto es resultado de una forma de violencia hacia las mujeres. La idea de que, bueno, corresponde a las mujeres, dado que sobre ellas en última instancia recae la responsabilidad de la maternidad, porque ellas son quienes cargarán al bebé, pues entonces pareciera que toda la responsabilidad de la anticoncepción le corresponde a ellas, cuando en realidad es responsabilidad de las personas que están involucradas en el acto que terminará o no en un embarazo. Cuestiones como los hombres no lloran, y entonces cuando un varón descubre que tal vez tengo ganas de llorar, o tienes que ser fuerte, ¿y qué pasa si no quiero ser fuerte? O tienes que ser el que trabaje y cuide a tu esposa, ¿y qué tal que yo quiero que trabajen para mí, me cuiden a mí? Entonces empezamos también a tener, digamos, pequeños círculos de discusión, de charla entre varones, que reconocen una serie de patrones sociales y de comportamiento que no son consistentes con esta masculinidad hegemónica, y entonces empiezan a buscar de qué otra manera podemos ser, porque nosotros también nos estamos violentando entre nosotros, o estos mandatos de masculinidad también nos afectan a nosotros. ¿Qué se espera de nosotros los hombres que hagamos para no continuar con estas masculinidades tóxicas ni frágiles? En principio lo que se espera es nada en realidad. Es decir, decía, bueno, si pensamos todo esto desde la perspectiva de la disolución del concepto mismo de masculinidad y el rechazo a esto de las nuevas masculinidades, en principio no se esperaría nada. Es decir, ese sería como el endgame de toda esta discusión. Claro, hoy lo que se espera de alguna manera pues es, como decía, cobrar muchísima conciencia de todo esto, realmente sumarse con convicción a los movimientos, en este caso que nos ocupa el feminismo, que busca precisamente la igualdad entre las personas, que busca precisamente la democratización de las posibilidades hacia todas las personas, y sobre todo convertirnos, y esto creo que sí es importante, eh, precisamente en estos modelos de aquella forma de humanidad que queremos. Entonces, no solo reflexionar sobre estas cosas, sino también pensar de qué manera el modo en el que actuamos, el modo en el que hablamos, el modo en el que nos relacionamos, también le dice a las otras personas cómo hay que actuar, cómo hay que relacionarse, cómo hay que hablar, y entonces pues cada quien tendría muy fuertemente que reflexionar sobre cómo habita el mundo y qué reflejo del mundo que desea está dando a las demás personas. Ok, excelente. Bueno, pues ya con esto nos despedimos y pues quería agradecerle por darnos un poco de su tiempo y pues también quería agradecerle a todas las personas que nos estén escuchando. Y pues esto fue Luis Daniel Muela al Cuadrado. Cuadrado.